Buenos días, mi nombre es Karen Martínez y bueno, voy a presentar el trabajo final de la materia Introducción al estudio de las tradiciones dancísticas 2, que lleva por título Rasgos identitarios de la danza de los diablos de Santiago Llano Grande, la banda, comunidad afro-mexicana. Bueno, el presente trabajo forma parte del estudio y saberes propuestos por la asignatura Introducción al estudio de las tradiciones dancísticas, cuya finalidad es proporcionar aquellos elementos básicos necesarios para el estudio de la danza tradicional, tales como la observación, descripción y participación. Así, cuando se mencionó que el trabajo final sería acercarnos a una tradición dancística, pues pensé en las posibilidades que tenía e intereses, pues también con los que contaba. Recordé a vecinos, familiares y consideré pues las posibilidades que había de un acercamiento, ¿no? Y también reflexioné sobre los temas de mi preferencia. Una danza que me había hecho mucho ruido desde que la conocí a través de fotos y videos fue la danza de los diablos. Al tener conocidos involucrados en el tema, consideré las posibilidades para trabajar en ello y me acerqué con un amigo familiar que trabaja en proyectos audiovisuales sobre contexto histórico y cultural de Oaxaca y Guerrero. Me contactó con una persona que se ha involucrado en la danza de los diablos de Santiago Llano Grande, originario de dicho municipio en Oaxaca, y bueno, él ha sido la persona con la que me ha apoyado para realizar el trabajo. El marco teórico del cual se apoyará el presente será desde la antropología estructural. El estructuralismo se puede entender como un método de investigación basado en 4 elementos. La totalidad, la autorregulación, transformación, perdón, en 3. Y bueno, pues ha auxiliado a distintos saberes como la antropología, la lingüística, la psicología, las materias, la física, las matemáticas, perdón, la física, la biología, entre otros. Es un enfoque filosófico que busca las estructuras a través de las cuales se producen los significados dentro de una cultura. Dentro del enfoque, el significado es producido y reproducido a través de varias prácticas, fenómenos y actividades que sirven como sistema de significación, es decir, aquellas acciones que conforman un todo. Levi Strauss, citado en Vázquez 2021, considerado el padre del estructuralismo, afirma que las culturas se construyen a manera de lenguaje, cuyas patrias comunes serían el mundo del inconsciente. Así como el lenguaje, el inconsciente sería el elemento mediador entre el yo y la otredad, ya que nos hace coincidir con formas de actividad que son al mismo tiempo propias y ajenas de todos los lugares. En esta línea de pensamiento se generan preguntas como ¿qué distinguen a las personas y a los otros y a grupos entre otros grupos de personas? ¿Cuál es la presentación que tenemos de nosotros mismos en relación con los demás? Pues tal como lo menciona Gilberto Jiménez en el 2010, la cultura es lo que nos distingue, aquella que se comparte con los demás a través de nuestras pertenencias sociales y el conjunto de rasgos culturales particularizantes que nos define como individuos singulares e irrepetibles. En ese sentido, la cultura es la fuente de la identidad, ya que los materiales con los cuales construimos nuestra identidad para distinguirnos del resto son siempre culturales. El autor identifica pues algunas diferencias entre identidades individuales y colectivas. Menciona que si la identidad de un sujeto, bueno, hablando de las identidades individuales, se caracteriza ante todo por la voluntad de distinción, demarcación y autonomía con respecto a otros sujetos, se plantea la cuestión de cuáles son los atributos diacríticos a los cuales dicho sujeto apela para fundamentar esa voluntad. Se trata entonces de una doble serie de atributos distintivos. 1, atributos de pertenencia social y 2, atributos particularizantes que determinan la unicidad idiosincrásica del sujeto en cuestión. Por lo tanto, la identidad contiene elementos
de lo socialmente compartido, resultante de la pertenencia a grupos y otros colectivos, y de lo individualmente único. Las principales categorías que, de acuerdo al autor, alimentan la identidad personal serían la clase social, la etnicidad, las colectividades territorializadas, los grupos de edades y el género. Dentro de la identidad colectiva, pues bueno, los grupos y otras categorías carecen de autoconciencia, de voluntad o de psicología propia, por lo que debe evitarse su personalización abusiva, es decir, la tendencia a atribuirles rasgos que solo le corresponden al sujeto individual. Las identidades colectivas no constituyen un dato, un componente natural del mundo social, sino un acontecimiento contingente y a veces precario, producido a través de un complicado proceso social. Según Melucci, citado en Gilberto Jiménez, la identidad colectiva implica, en primer término, una definición común y compartida de las orientaciones de la acción del grupo en cuestión, es decir, los fines, los medios y el campo de la acción. Y en segundo lugar, implica vivir esa definición compartida, no simplemente como una cuestión cognitiva, sino como valor o como modelo cultural. Y susceptible, pues, también de adhesión colectiva, para lo cual se le incorpora a un conjunto determinado de rituales, prácticas y artefactos culturales. Implica, por último, construirse una historia y una memoria que confieran cierta estabilidad a la autodefinición identitaria. En efecto, la memoria colectiva es para las identidades colectivas, lo que la memoria biográfica es para las identidades individuales. Por otro lado, un concepto que ayudará a aproximarse aún más al tema de danza tradicional es el de tradición. Errejón, en 1994, menciona que etimológicamente significa la acción y el efecto de entregar o transmitir. La asimilación de la tradición implica la actualización de la misma tradición. De otra forma, pues no hay tal asimilación, a lo más una carga yuxtapuesta a la persona o al grupo social. Implica pues adaptación, selección, pero más que eso, la asimilación implica un proceso por el que la tradición pasa a formar parte viva del destinatario. La tradición se realiza en los individuos, pero no es un fenómeno individual. Se realiza en ellos, pero no en cuanto a meros individuos, sino en cuanto a miembros de un grupo social, sujetos de una relación social. Bueno, tomando en cuenta la información recabada hasta el momento, el objeto de estudio es la danza de los diablos de Santiago Llano Grande, la banda Oaxaca. El tema de estudio son los rasgos individuales y colectivos identitarios de la danza de los diablos de Santiago Llano Grande, Oaxaca, como comunidad afromexicana. Y bueno, para ello el objetivo general sería identificar los aspectos individuales y colectivos identificadores de la danza de los diablos de Santiago Llano Grande, teniendo como preguntas de dónde surge la danza de los diablos, qué elementos la conforman, qué implica ser afromexicano, cuál es la caracterización de la población del municipio, cuáles son los elementos identificadores individuales y colectivos que se encuentran dentro de la danza de los diablos. Bueno, empezando con la contextualización del municipio, el municipio de Santiago Llano Grande se encuentra en la región costa, en el estado de Oaxaca. Su altitud es variable debido a las diferentes elevaciones que hay en su territorio, como los cerros, por lo cual el promedio es de 70 metros sobre el nivel del mar. La distancia aproximada de Santiago Llano Grande a la capital del estado es de 443 kilómetros. El mapa general de la República Mexicana señala que dicho lugar se encuentra entre las coordenadas geográficas 16 grados 29 minutos latitud norte respecto al Trópico de Cáncer y entre 98 grados 17 minutos longitud oeste respecto al meridiano de Greenwich. El municipio de Santiago Llano Grande presenta límites al norte con los
municipios San Juan Bautista Lo de Soto y Mártires de Tacubaya. En la parte sur con Santa María Cortijo y San José Estancia Grande. En la zona oeste con Juan Bautista Lo de Soto y finalmente en la porción del este limita con los municipios de San Miguel Tlacamama, nuevamente Mártires de Tacubaya y con Santiago Pinotepa Nacional. Bueno, respecto a la población y los rangos de edad, cabe mencionar que los datos registrados fueron pues obtenidos por el Censo Poblacional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI del 2021. Bueno, según el INEGI, la población total del municipio de Santiago Llano Grande es de 3,440, de los cuales 1,716 es población masculina y 1,716 es población masculina y 1,724 es población femenina. En cuanto a los rangos de edades, se encuentra que la población más grande es de 60 años y más con 608 habitantes, seguido por la población de 6 a 11 años con 407 habitantes, posteriormente la población de 18 a 24 años de edad con 283 habitantes, luego la población de 12 a 14 años con 175 personas y finalmente el rango más pequeño es el de la población de 15 a 17 años con 167 habitantes. Dentro de la etnicidad, la categoría de etnicidad, encontramos que 3,159 pobladores se consideran afromexicanos o afrodescendientes, representando el 92% de la población que habita el municipio de Santiago Llano Grande. Posteriormente, 72 personas de entre 3 años y más habla alguna lengua indígena, siguiendo con la población que habla alguna lengua indígena y habla español, se contaron a 70 personas y finalmente 2 pobladores de 3 años y más que habla alguna lengua indígena y no habla español. Respecto a la educación, se encontró que la categoría con mayor rango corresponde a la población de 18 años y más con educación postbásica, seguido de la población de 15 años y más con secundaria completa. Luego se encuentra que 430 personas se ubican en la población de 15 años y más analfabetas. Posteriormente, 381 pobladores de 15 años y más sin escolaridad y finalmente 80 pobladores de 15 años y más con secundaria incompleta. Dentro de la religión, el rango más alto es el católico, con 2,917 pobladores, seguido por 281 personas con grupo religioso protestante cristiano evangélico, y finalmente 236 pobladores sin religión o sin adscripción religiosa. Respecto al nivel y fuente de ingresos, se encuentra que la categoría de población de 12 años y más económicamente no activa es más grande, correspondiendo a 1,394 habitantes, que la población de 12 años y más económicamente activa con 1,212 habitantes. Las ocupaciones más comunes de lo que se ha encontrado en la página Somos Negros de la Costa en el 2018, menciona que la población negra de la costa en Oaxaca y Guerrero tiene una vocación ganadera centenaria. Son poblaciones que desde el siglo XVI se dedicaron como trabajadores vaqueros, esclavizados a manejar las haciendas de ganado vacuno y caballar, y con esta práctica a extender los terrenos de pastoreo. Los pueblos costeros, tales como San Nicolás Maldonado, Tapexla, Santo Domingo, Armenta, El Ciruelo, Corralero, Chacagua, viven de la agricultura y la pesca, mientras que aquellos ocupantes de la llanada
tierra adentro son pueblos dedicados principalmente a la agricultura y a la cría de ganado, como lo es Santiago Llano Grande. Respecto a la migración, se puede observar que 2.760 personas nacieron en la entidad, mientras que 632 habitantes nacieron en otra entidad. La comunidad costeña menciona que la gran diversidad de mestizaje entre la población mixteca, amuzga, chatina, negra y blanca define inmediatamente pueblos y territorios en intercambio de bienes y alimentos. Los pueblos indios bajan con verduras, semillas textiles, petates y otros productos de la palma, la madera de pino y hasta hace unas décadas también instrumentos musicales como violines, bajos quintos, vihuelas y guitarras. A su vez, de la costa suben a la montaña queso de prensa, chile costeño, pescado y camarón seco, tabaco y dulce de coco, entre otros productos. Este intercambio se vuelve más intenso en las ferias de cuaresma de Yosonotu, Copala, de Tezoantla en la Mixteca y en las fiestas marianas, como es Juquila en Tierra Chatina. En la costa, el tiempo de carnaval, la fiesta de Santiago Apóstol y los días de muertos son fiestas importantes. El comercio fija las rutas de los santuarios por donde fluye la devoción católica. Bueno, respecto al el modo de vida, pues las fiestas que se celebran específicamente en el municipio de Santiago Llano Grande es la del Rosario, el segundo domingo de octubre, la Virgen de Guadalupe, el 10 de diciembre, y la fiesta de Santo Patrón, el 25 de julio. Sobre la música de los negros de la costa de Oaxaca se asocia inmediatamente a tres géneros populares, el corrido, la chilena y el merequetengue. El corrido es un relato de un hecho sobresaliente y frecuentemente trágico, y las relaciones y el romance español son sus ancestros. Hasta hace unas décadas, las historias de sucesos importantes para la comunidad eran cantadas en los corridos, enalteciendo el machismo de los personajes involucrados en acontecimientos violentos, heroicos o humorísticos. El baile es un zapateado sobre una tarima o artesa, tronco ahuecado, en parejas, dividiendo el movimiento con un pañuelo en la mano, imitando el cortejo del gallo y la gallina. La chilena es un género musical de Chile que en aquellas tierras suramericanas se le conoce con el nombre de cueca. Este baile, este baile llegó por mar a las costas del Pacífico Sur en México en las primeras décadas del siglo XIX y se conserva con mucha similitud en baile y ritmo a su género original. En cuanto a las danzas tradicionales, se encuentran la del Día de Muertos, toro de petate, la tortuga, vaqueros y los diablos. Bueno, la información contextual de la danza de los diablos de Santiago Llano Grande. Esta danza se baila por lo general en el Día de Muertos, tocando casas alrededor del municipio para preguntar si alguien quiere algún son. Se baila 3 días consecutivos, el 30 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Sin embargo, se baila en cualquier evento, digamos, fuera de esta fecha, cuando la gente lo quiere ver, como por ejemplo en bautizos, bodas, cumpleaños, etcétera, etcétera. Se compone de 3 personajes, es la minga, el charrero y los diablos. La minga representa la madre de los diablos, esposa del diablo mayor, y lleva una máscara distinta a la de los diablos, una falda floreada y una muñeca. El charrero ocupa chaparreras sobre el pantalón de los diablos, una cuarta o látigo, una máscara y vestimenta de los diablos. Los diablos son, bueno, en eventos formales se ocupa traje sastre viejo y zapatos viejos, igual con la máscara. En los eventos dentro de la comunidad se ocupa ropa vieja, oscura, pantalón roto y botas, pues para que se escuche el zapateado. Tiene una duración aproximada de 12 minutos
de 10 a 12 minutos y se compone de 5 sones. De lo que se pudo extraer por la persona con la que se trabajó, menciona que él los identifica como el son de la entrada, el son del pañuelito, el son del borracho, el de los versos y el de la salida. Bueno, respecto a la música de la danza, se compone de 3 instrumentos, un músico en cada uno. La charrasca, quijada de burro, tocado hasta hace unos años por Juan Morales, o bien conocido por Juan Curti. Arcusa o bote, hecho de una mata, un arillo, cuerda de venado, una vara y la piola, o el hilo del carrete con el que se pesca, tocado por Hermógenes Prudente, o conocido como Lango Prudente, la armónica, Benigno Prudente. Y bueno, en cuanto a los versos, son dedicatorias con rimas, por lo general improvisadas, a figuras ya sea institucionales, como la Guelaguetza, o a personas específicas, como pues algún vecino, algún espectador, un gobernador, alguien por el estilo. Bueno, ¿qué se dice respecto a la danza de los diablos? El maestro Manuel Pacheco, maestro de los diablos del barrio de la Cruz, menciona que la danza de los diablos no es de ningún lugar en específico, es danza de negros. Lo bailan en en diferentes lugares de la región de la costa, de Guerrero y de Oaxaca. Por otro lado, la Secretaría de Cultura menciona que el origen de esta tradición ha sido identificado por especialistas y estudiosos en el virreinato o época colonial, pues era un ritual dedicado al dios africano Ruja, al cual los esclavos le pedían ser liberados del yugo español. Sin embargo, y por otro lado, Andrea Vargas, en el 2017, menciona que una explicación como la anterior, pues podría dejar a un lado elementos más reveladores acerca de la comunidad afromexicana. En su tesis de maestría en antropología menciona que hay una versión relatada por Juan Bacho, Francisco Bornios y colaboradores en 1949, diciendo pues que la danza tiene una antigüedad de entre 200 y 300 años y se remota a los tiempos de la hacienda de Guadalupe, en la que llegaron a trabajar 24 familias de negros, y cuentan que en un festejo de una hacienda vecina a los hacendados, no dejaron participar a la negrada. Entre estas se hallaba un caporal de nombre Rufo, al que nombraban Ruja, quien los incitó a realizar su propia celebración, en venganza de sus patrones que no los dejaban ser iguales a ellos. Encolorizados y llenos de alcohol, hicieron su propia fiesta bailando, cantando y tomando en honor a su líder, Dios Ruja, que era negro como ellos. Pero los españoles, al percatarse, los acusaron de idólatras y de adorar al diablo y los amenazaron con dar aviso a la Santa Inquisición. De esta forma, la antropóloga menciona que uno de los elementos que se ha dejado a un lado es el reclamo de la igualdad, la reacción contestataria y burlesca de los afrodescendientes, el rechazo a la diferencia, que en el pensamiento católico el negro se vuelve sinónimo del diablo, la importancia de la medicina tradicional por los instrumentos musicales, porque el curandero fue quien dio los instrumentos para llevar a cabo la danza, la actividad ganadera y los vínculos sociales. La danza de los diablos, por otro lado, menciona Víctor Hugo Laredo en uno de los videos, que la danza de los diablos, la danza de los diablos ahí nace, cuando los negros se cree que tienen un dios que se llama Dios Ruja. Ellos adoraban a ese dios, pero tenían también otras características, que pues el negro no podía mofarse del patrón o lastimar al patrón, porque el castigo que recibiría era un castigo muy fuerte. Entonces ellos hacían ese baile para poder burlarse del patrón, aprovechar del patrón en esa fiesta que tenían los negros. Y como era la fiesta de los negros, pues el patrón no tenía por qué decirles nada, porque era el evento donde se baila esa danza de los diablos.
De hecho, la danza de los diablos es una sátira hacia la parte de la colonia, porque la vestimenta que trae la danza de los diablos de Santiago Llano Grande es un traje sastre que utilizaban los patrones de la época colonial, de la época de la conquista, igual con zapatos, pero eran zapatos ya viejos, maltratados, zapatos que dejaban los patrones y ellos lo tomaban para poder participar en esa fiesta que ellos tenían a su dios Ruja. Bueno, como conclusiones, se puede decir que la danza de los diablos de Santiago Llano Grande se entiende como una tradición de la comunidad, ya que, como lo menciona Rejón, pues se realiza en los individuos, pero no es un fenómeno individual. Se realiza en ellos, pero no en cuanto a meros individuos, sino en cuanto a miembros de un grupo social, sujetos de una relación social. La comunidad de Santiago Llano Grande ha transmitido la danza de forma visual constante, ya que se baila en diversos tipos de eventos sociales, como bautizos, bodas, fiestas de cumpleaños, etcétera. Y además, pues desde niños, en el kinder se les enseña a bailar y a sentir la música del movimiento. La persona con la que se trabajó, Ray Prudente, menciona, fíjate que ya eso desde chiquito, te lo juro, cuando empieza a caminar, escucha la danza de los diablos y ya se mueve, da un pasito y como que quiere. Mi padre me llevaba a ver la danza, pero aquí lo aprende uno viendo. Fíjate que aquí los diablos lo piden en bautizos, bodas, cumpleaños, hasta divorcios, creo. Por otro lado, otro punto a resaltar es que, bueno, como lo menciona Gilberto Jiménez, las identidades colectivas no constituyen un dato, un componente natural del mundo social, sino un acontecimiento contingente y a veces precario producido a través de un complicado proceso social. Durante siglos, la comunidad afro no ha sido reconocida, ha sido ignorada y marginada. No reconocen sus derechos. Sin embargo, dado muchos eventos culturales donde también se ha presentado la danza de los diablos de Santiago Llano Grande la Banda, han reconocido la comunidad su valor y su trascendencia. La comunidad de Santiago Llano Grande la Banda se ha sentido identificada con la danza de los diablos, ya que narra parte de la historia descendiente de los negros, raza de la cual se sienten orgullosos de pertenecer. Como menciona Víctor Laredo, bueno, menciona, y pues claro, ¿no? Ahorita comenté, somos la tercera raíz que ahorita apenas después de la independencia de México, ahora sí nos están volteando a ver. Si hacemos cuenta, la independencia de México fue en 1810, estamos en 2008. ¿Cuántos años cuántos años tuvieron que pasar para que nos tomaran en cuenta a los negros? No es reclamo, al contrario, nos sentimos a gusto, nos sentimos contentos, pero nuestra tercera raíz, los negros, muy pocos nos dábamos a conocer al mundo entero y me da gusto porque los negros vivimos, los negros sentimos. Ray Prudente menciona, sí, yo me siento orgullosamente afro. Ahorita nosotros los negros, los chinos, estamos en nuestro apogeo. Somos la moda. A mí no me ves tan negrito, pero hay otros que están más negros que yo. Yo tengo familia güera y tengo familia negra. Así que salí medio ahí. Pero sí, yo tengo mis chinos. Identificándose igual, pues, como afro. Diego González Serrano, que lleva a cabo el papel de la Minga, dice, soy originario de San Francisco el Maguey, agencia de Santiago Llano Grande, y la verdad me siento muy emocionado, nervioso porque siempre había sido mi sueño bailar en la Guelaguetza, y pues esta es la ocasión de dar a conocer y venir a representar a mi municipio, a la costa, a mi raza. Igualmente, enorgulleciéndose de su raza. Y bueno, esto es todo por el momento. Muchas gracias.